conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la semana número 6 de esta serie que le hemos titulado Los libros históricos del Antiguo Testamento. Estamos muy contentos nuevamente por cada uno de ustedes que se está preparando en las cosas de Dios. Espero de que estés aprovechando a lo máximo las lecturas bíblicas, las lecturas de los libros que hemos recomendado. Y el día de hoy, amados hermanos, vamos a terminar lo que es el libro de Jueces y vamos a empezar el libro de Ruth. El libro de Ruth realmente solamente vamos a tratar de estar una o máximo 2 lecciones. Así que como es un libro pequeño, vamos a hacerlo tal vez de esta manera. Terminando un libro, comenzando el Ruth y empezando probablemente Samuel la próxima semana. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar el día de hoy en el libro de Ruth. Quisiera por favor que me acompañes entonces ahí a Jueces capítulo 13, porque estamos viendo el final del libro de Jueces. El último de los jueces, amados hermanos, es el que vamos a ver el día de hoy, que es Sansón. Amén. Miremos por favor ahí en el capítulo 13 de Jueces. Estamos, capítulo 13 de Jueces. Dice así: los hijos de Israel, versículo 1, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Recordémonos que nuevamente nos están mostrando el ciclo que usualmente tenían los israelitas. Hacían lo malo, lo que habíamos visto la vez pasada. Venía la presión, ¿verdad? La opresión de los enemigos. Clamaban a Dios, Dios contestaba y mandaba un libertador. Entonces, ahora se nos está diciendo: y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Amados hermanos, ya estamos hablando de 40 años. No fueron 8 años, no fueron 7 años como en otras ocasiones. Ahora están hablando de 40 años. Es una generación básicamente, amados hermanos, que se está pasando allí en esta historia. Y dice el versículo 2: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Démonos cuenta, amados hermanos, de que no todos los jueces fueron escogidos de esta manera. Es más, el único que se menciona que fue escogido de esta manera es Sansón. Es el único de los jueces, amados hermanos, que es mencionado que fue escogido desde antes de nacer. Amén, que venía con un propósito específico. Los otros jueces no se menciona eso en las historias. Pero es interesante de que Dios usa de todo tipo de personas para ayudar y servir a su pueblo. Dios usa de todo tipo, y uno de esos tipos es este tipo. Personas que ya vienen designadas con una tarea en específico, como lo que fue Sansón, que Dios había escogido desde antes de nacer. Usualmente los ministros, amados hermanos, los ministros son escogidos antes de nacer
para un trabajo en específico. Pero hay otros personajes como otros de los jueces que se mencionan que nos damos cuenta que no hicieron esa aclaración de que fueron escogidos antes de nacer para cierta tarea. Pero miremos entonces y nos vamos a dar cuenta que Sansón no cayó de la noche a la mañana. Si vamos a estudiar un poquito la historia de Sansón y Dalila, nos damos cuenta que Sansón no cayó de la noche a la mañana, tomó un proceso. Miremos sus principios. Jueces capítulo 13, versículo 24. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Démonos cuenta, ahora nos dejan saber el nombre del niño y el niño es Sansón, que significa pequeño sol, significa distinguido, significa fuerte, pero también significa, y me llama mucho la atención este nombre, esta frase, un siervo perfecto. Él había nacido con un propósito, amados hermanos. Había sido escogido desde antes de nacer. Pero miremos, por favor, que dice también que el Espíritu Santo comenzó a obrar en Sansón desde una temprana edad, porque dice ahí, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. Desde el mero principio de la historia de Sansón, ya se nos está hablando de que el Espíritu Santo lo estaba comenzando a usar. Amén. Interesante esto. Ahora, vayamos ahora, amados hermanos, a lo que es Jueces capítulo 14, versículo 8, donde vamos a ver el principio de la caída de Sansón. A veces nos preguntamos, ¿y cómo es de que esa persona inmediatamente cayó? No, es que no ocurre inmediatamente, es un proceso, son decisiones pequeñas que se van tomando. Y vamos a ver cuál fue la decisión que él tomó aquí. Decisiones pequeñas que se van tomando, que van acumulándose hasta el momento donde ya se manifiesta la caída. Pero la caída es un proceso, amados hermanos, y por eso tú tienes que tomar cuenta en esto, tienes que tomar nota en esto, que Sansón no cayó de la noche a la mañana. Fue un proceso de muchas decisiones que él tomó y de repente se manifestó su caída a todos los demás. Mira por favor, ahí en Jueces capítulo 14, versículo 8. ¿Comenzó con qué? Con descuidos. Descuidos a su voto que tenía con Dios de Nazareo. Descuidos, amados hermanos, a su relación. En la Biblia solamente se mencionan 2 oraciones de Sansón en la Biblia. Quiere decir de que Sansón no era un hombre de mucha oración, amados hermanos. Jueces 14:8 dice, cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver del león. Y había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Recogió la miel en sus manos y siguió adelante, comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaba su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron. Pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. ¿Por qué no les contó? Porque Sansón sabía las reglas, sabía las leyes de Nazareo. Él era un nazareo desde su nacimiento, amados hermanos. Por esa razón él no se podía cortar el pelo. Esa era su señal del voto que había hecho con Dios. Y aquí él está ahora recogiendo miel en sus manos de un cuerpo muerto de león. Si quieres saber un poquito más acerca de estos votos, ve conmigo a Números capítulo 6, versículo 4, donde vamos a ver un poquito más. Dice así, todo el tiempo de su nazariato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de nazariato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento
presentamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Entonces, era una persona muerta a la que no se podía acercar, pero también los israelitas tenían la costumbre de que los sacerdotes eran los que tenían que usar de los animalitos que se llevaban para sacrificio, y ellos tenían el permiso para tocar los animales muertos. El resto del pueblo necesitaban, amados hermanos, presentar el animalito vivo a los sacerdotes, y los sacerdotes hacían el oficio. Pero aquella persona que tocara animal muerto quedaba impuro hasta el atardecer, parece que es, o hasta el anochecer. Quedaba impuro, amados hermanos. Sansón no tenía el permiso de quedar impuro porque él era nazareo. Había un voto de santidad en su vida. Y por eso es de que les digo, Sansón comenzó a descuidar sus votos con Dios. Comienza con pasos pequeños, pero, amados hermanos, quieras o no, esos pasos pequeños, amados hermanos, van avanzándote a algo. Ten mucho cuidado. Mire, entonces aquí le di la lista de las cosas que ellos no podían hacer y lo que necesitaban vivir. Tenían que vivir en santidad. Cuando nosotros nos descuidamos, amados hermanos, podemos entrar en un peligro, porque el descuido, démonos cuenta que el descuido, amados hermanos, produce que la tentación se haga más fuerte. El descuido hace que la tentación se haga más fuerte. El descuido hace que nuestra carne vaya agarrando terreno, vaya ganando terreno. Pero también el descuido, amados hermanos, hace que nuestros pensamientos comiencen a cambiar. Tenemos que tener mucho cuidado. Y poco a poco comenzamos a aceptar aquello que no aceptábamos. Poco a poco se comienza a aceptar el pecado cuando hay descuidos. Yo lo he visto aquí en la congregación, amados hermanos. Gente de que venía a las reuniones de oración. Gente que venía todos los cultos, no se los faltaba, no se los perdía. Y de repente dejó de venir a las reuniones de oración. De repente miramos de que faltó una semana entera o faltó a un servicio, y comienza a volverse una costumbre el faltar a las oraciones, faltar a los servicios, y de repente, amados hermanos, nos damos la sorpresa. Amados hermanos, esto es un patrón que se sigue. Sansón comenzó con un descuido. No descuide las cosas de Dios. No descuide las cosas de Dios. Es de mucha importancia. Bueno, de repente después de su descuido, comienza a deliberadamente pecar. Ya sin conciencia, ya no, amados hermanos, sin importarle. Mira el capítulo 16, versículo 1, lo que dice. Sansón fue a Gaza y allí vio a una mujer ramera y se llegó a ella. Esta no es Dalila. Ya se había casado con una filistea. Pero, amados hermanos, ahora están hablando de otra mujer. Y esta mujer ramera dice que se llegó a ella. O sea, tuvo relaciones sexuales con ella. En ninguno de los otros jueces, en ninguno de los otros, amados hermanos, siervos del Señor que han sido muy usados antes de este juez, nos vamos a dar cuenta que se escuchó tal cosa. Sansón estaba cruzando líneas que no debería de cruzar. Esto fue, amados hermanos, a profundizar más en su caída. Notemos algunas cosas de mucha importancia. La presencia de Dios todavía no se había ido. La presencia de Dios no se va inmediatamente. Algunos piensan que como la presencia de Dios no se va, todo está bien. No te equivoques. Ese es el ejemplo.
Sansón no perdió la presencia de Dios hasta que la perdió. Ten mucho cuidado. Si ya estás haciendo cosas que no deberías de estar haciendo, si ya estás descuidando tu relación con Dios, ten cuidado. La carne, el mundo, el pecado se hacen fuertes cuando uno descuida su relación con Dios. Démonos cuenta entonces, la presencia de Dios no le fue quitada inmediatamente. En este nivel, el pecado se ha vuelto una práctica. Amén. En este nivel el pecado se ha vuelto una práctica. Se ha perdido totalmente el temor a Jehová. Amén. Mira por favor Proverbios capítulo 16 versículo 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces está Sansón pecando deliberadamente. Ahora, punto número 3. Viene el pecado y domina a Sansón totalmente. Ya Sansón perdió total control. Sansón es dominado por el pecado. Jueces capítulo 16 versículo 4. Y démonos cuenta de algunas cosas aquí. Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron, persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Démonos cuenta, el nombre Dalila, amados hermanos, significa delicada, pero su raíz viene de una palabra Dalila, que proviene de la palabra deseo. Y es que usualmente, amados hermanos, cuando hay pecado, hay malos deseos. Es más, Santiago nos lo dice claro, de que nosotros somos tentados por nuestros malos deseos. Entonces, amados hermanos, nuevamente no faltó el pecado. Yo me recuerdo cuando en esa historia de Balac y Balaam, amados hermanos, la palabra, el pueblo con el cual ellos estaban peleando, yo creo que eran contra los de Moab. Amados hermanos, esa palabra viene de una raíz que también significa deseo. Es interesante. Todo esto nos apunta que si tú permites que los deseos hagan nido en tu vida y no los rindes a los pies de Cristo, prontamente esos deseos van a dar su fruto. Ten cuidado. Por eso es importante mantener un corazón puro. La Biblia habla mucho del corazón puro. El corazón puro, amados hermanos, no es que no tenga malos deseos. El corazón puro tiene los malos deseos y los rinde a los pies de Cristo y le pide a Cristo que limpie ese corazón. Amados hermanos, todos en algún momento tenemos malos deseos, pero es importante rendirlos a Cristo. Miremos entonces lo que pasa. Aquí vamos a encontrar garantías, 4 garantías que el pecado nos da. Siempre, y no es algo bonito, ¿ok? Es algo malo, es algo negativo. Estas garantías, amados hermanos, me refiero que le llamo garantías porque me refiero a que nunca falla. Siempre están estas cosas que vamos a mencionar ahorita cuando hay pecado. Miremos por favor la primera, capítulo 16, versículo 5. 16:5. Mira lo que dice. Dice, vamos a ver, capítulo 16, versículo 5. Y vinieron a ella, aquí estoy. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. La primera cosa que vamos a notar es de que el pecado engaña. Nunca te va a decir todita la verdad. El tentador engaña, amados hermanos. Y eso es una de las garantías del pecado. Aquí
démonos cuenta que había un interés de varias cosas. Una, dominarlo. 2, atarlo. Y 3, castigarlo. Pero definitivamente no le dijeron eso. Él ni sabía que ese era el interés del pecado. Amados hermanos, es exactamente el mismo interés que tiene el pecado con cada uno de nosotros. Dominarnos, atarnos y castigarnos. Amén. La palabra dice claramente que el ladrón ha venido a matar, robar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengamos vida en abundancia. Amén. El pecado nunca te dirá sus verdaderas intenciones. El tentador siempre tiene algo que ofrecer y usa del engaño para obtener su objetivo. Juan capítulo 10, versículo 10, ya te lo mencioné. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pecado tomará pasos pequeños, pero firmes, si se lo permites. Entonces, vamos a darnos cuenta de algo. El pecado también, amados hermanos, es insistente. Amén. Insistente. Vaya conmigo, por favor, ahí a Jueces capítulo 16, versículo 16. Dice, y ella lo presionaba con sus palabras todos los días hasta afligirlo, y su alma se afligió hasta la muerte. Amados hermanos, ella era insistente. El pecado es insistente. Aquí llegó a afligirlo hasta la muerte. Pero démonos cuenta, amados hermanos, de que en otros incidentes, por ejemplo aquí, 2 de Samuel capítulo 13, versículo 2, el pecado llegó a atormentarlo hasta el punto que se enfermó la persona. Mira por favor, y Amnón estaba tan atormentado. ¿Qué quería hacer? Tener relaciones sexuales con su hermana. Ambos hijos del rey David. Amnón perdió su vida después de este incidente. Pero mira por favor lo que dice. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó. ¿Quién se enfermó? Amnón, a causa de su hermana, porque no la podía tener. Porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Por supuesto, usted sabe la historia, terminó teniendo relaciones sexuales con su hermana, engañándola por consejo de un amigo. Cuidado con los consejos del amigo. Y de repente, amados hermanos, Absalón, que era hermano de Tamar, mata a su hermano. Por supuesto, eran hermanos de diferentes madres. Amén. Bueno, entonces el pecado es insistente. Si no me crees todavía que es insistente, ve conmigo a Génesis 39:10, donde nos damos cuenta que ahora es a José. El pecado está contra José. Y mira por favor lo que dice. Y ella insistía a José día tras día. Pero aquí está la diferencia. Sansón no lo hizo. Amnón tampoco lo hizo. José sí lo hizo. Dice aquí, pero él no accedió. Una de las palabras que ya estudiamos en este estudio. No accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Amado hermano, esa es la clave. No acceder. Lo habíamos mencionado anteriormente. Amén. Pero tenlo por seguro que el pecado es insistente. ¿De qué se alimenta esa insistencia? Se alimenta de lo que ya nos dice la palabra del Señor. De los malos deseos. Amén. De los malos deseos. Ahora, vayamos a la garantía número 3. La garantía número 3 que no falta cuando se está hablando del pecado es la anestesia. Me refiero a garantía porque no falta, no porque sea algo bueno. Anestesia.
Amados hermanos, el pecado anestesia a la gente, las hace pensar que son superhombres o supermujeres, les hace pensar el pecado que nadie se dará cuenta. Amado hermano, las cárceles están llenas de gente que dice, yo no fui, yo no lo cometí, yo no lo hice. Están llenas las cárceles, amados hermanos. ¿Pero por qué? Porque el pecado los engañó, les hizo pensar de que nadie se daría cuenta, de que Él es más listo que cualquier otra cosa. Y amados hermanos, la gente cae en estos pecados. Por eso usted seguido tiene que ir a los pies de Cristo, pedirle al Señor, Señor, si hay algo dentro de mí que te desagrada, por favor, quítalo, límpialo. Miremos la anestesia. Jueces capítulo 16, versículo 20. Dice, luego le dijo, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Enseguida él se levantó de su sueño y dijo, saldré como siempre y los torturaré. Él se imaginó que iba a ser igualito a las otras veces. Pero, amados hermanos, dice aquí, pero ignoraba. ¿Por qué? ¿Por qué ignoró? Porque ya estaba anestesiado. Ya venía anestesiado desde hace tiempo. Pero ignoraba que Jehová se había apartado de él. El pecado, amados hermanos, te hará sentir que nadie sabe y nadie se dará cuenta. Pero no se te olvide que Dios sí sabe y ya se dio cuenta. El pecado te hará sentir que puedes jugar con fuego sin quemarte. Amén. ¿Por qué? Por su anestesia. Porque anestesia a la gente para que se hagan sentir unos superhombres, que nadie se dará cuenta, que tú serás libre. Aunque todos han caído en el asunto, nadie te va a poder decir nada a ti porque eres muy listo. Todas esas cosas las dice el pecado. Te anestesia hasta el punto que no te das cuenta que la presencia de Dios ya se alejó de ti. Ahora miremos el cuarto. El cuarto es, te sacará los ojos. El pecado, amados hermanos, te sacará los ojos. Capítulo 16, versículo 21. Entonces los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo hicieron descender a Gaza y lo pusieron a moler en la prisión. El pecado, amados hermanos, te hará perder la visión que Dios te había dado. Te enfocarás en otras cosas que no valen la pena. Tu mirada estará para abajo puesta en las cosas terrenales. Eso es lo que el pecado hará. Amados hermanos, engaña, insiste, anestesia y saca los ojos. Esta historia es de mucha importancia. Miremos entonces, amados hermanos, el final de la vida de Sansón. Sansón ahora muere con los filisteos. Y démonos cuenta, amados hermanos, de que dice la palabra del Señor ahí en Jueces 16, 28. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo, démonos cuenta que esta es la segunda oración en toda la historia de Sansón que se hizo. La segunda oración. ¿Y cuál fue? Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Sansón terminó siendo la burla de los filisteos. Para eso lo tenían ahí en ese templo, en ese lugar donde estaban reunidos, amados hermanos, para hacerle burla por lo que había hecho. Amados hermanos, pero Dios escuchó esa oración. Esto nos enseña varias cosas, esta última oración. Nos enseña que cuando se descuida la oración, amados hermanos, vamos a encontrarnos con problemas en el camino. La oración es vital para un cristiano. Pero lo segundo que nos enseña es que no importa qué tan bajo estés, si desde ahí clamas al Señor, el Señor te puede escuchar. Eso es lo que nos enseña la oración de Sansón. La palabra de Dios dice que ahí murió en el versículo 30. Dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos.
y se inclinó con todas sus fuerzas, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Dice, amados hermanos, que mató más gente en su muerte que durante su vida. Imagínate eso. Cuando Dios lo que quería, amados hermanos, era que Él destruyera a los filisteos en su vida, sin sacrificar su vida. Amados hermanos, pero Sansón tomó las medidas así como las miramos acá, y dice que gobernó a Israel por 20 años. Amén. El próximo versículo lo dice. Ahora, pasemos rápidamente al inicio de lo que es el libro de Ruth, porque vamos a comenzar viendo el libro de Ruth el día de hoy. Y, amados hermanos, la próxima semana terminamos el libro de Ruth, pero vamos a aprender bastante. Amén. Voy a dejarlos con esto. El título que le dan los estudiosos al libro de Ruth es el libro de la gracia. De eso se trata. Ese es el tema principal en este libro. O sea, de que varias de las cosas que vamos a ver la próxima semana van a estar basadas en lo que es la gracia. El autor, se desconoce el autor, pero usualmente se le atribuye a Samuel este libro, el libro de Ruth. La fecha, amados hermanos, varía, depende de qué documento estás viendo. Algunos dicen que es de 1322 a 1312. Otros dicen que fue del año 1030 y lo fechan hasta el año 970. Realmente, amados hermanos, yo estaba viendo mi Biblia y me di cuenta que también mi Biblia de estudio que tengo, da otra fecha totalmente diferente a estas. Realmente se desconoce las fechas exactas, pero lo que usualmente sí están de acuerdo varios de los estudiosos es de que cubre este libro aproximadamente 10 a 11 años dentro del periodo de los jueces. Definitivamente eso sí lo menciona, es más, lo menciona aquí. Mire por favor el capítulo 1 de de Ruth, versículo 1 de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. No nos dice qué juez, pero nos dice que fue en esos días, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los 2 hijos suyos. Las palabras claves que se mencionan en este libro. Ahora, palabras claves no significa que son las que más se mencionan, no. Son palabras claves que tienen que ver mucho con el tema, tienen que ver mucho con el énfasis de este libro. Palabras claves, la primera es pariente. Amén. Se menciona 14 veces la palabra pariente. La próxima palabra que se menciona bastantes veces que es una palabra clave, es la palabra redentor. Se menciona 9 veces la palabra redentor. El verso clave del libro de Ruth es Ruth capítulo 3 versículo 13, que dice: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Bueno, ese es el verso clave. Deberías de circularlo en tu Biblia, tenerlo ahí listo. Miremos por favor los personajes claves en esta historia. Noemí es uno de los personajes claves. Orfa es otro de los personajes claves, los cuales vamos a verlos la próxima semana. Ruth es otro de los personajes claves. Y Booz es otro de los personajes claves. Ahora, historias claves. Vamos a ver el día de hoy Elimelech y su familia, el principio, la introducción. Pero también la historia de la riqueza de Booz, que fue lo que ocasionó que Booz fuera tan bendecido. Vamos a ver ese detalle. Y también vamos a conocer a la bisabuela de David. Amén. Espero de que no te pierdas las próximas clases.
acerca de esto. Lecciones importantes. Es importante saber en el libro de la gracia, que es el libro de Ruth, nos muestran a Booz, que tipifica a Jesucristo. Mira por favor la lección principal de este libro. Jesús vino y se hizo nuestro pariente redentor para salvarnos. Esa es la clave esa es la lección importante de este libro. Jesús vino y se hizo nuestro pariente redentor para salvarnos. ¿Qué te parece si vamos entonces a la lección número 1 del libro de Ruth? Y con esto terminamos. Ahí en Ruth capítulo 1, versículo 1 al 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Bueno, démonos cuenta, amados hermanos, de que este hombre vivía en Belén. Belén significa casa de pan. Su nombre era Elimelec, ese es el esposo de Noemí, que significa mi Dios es rey. Y dice la palabra del Señor que él era de la tribu de Efraín. El nombre Efraín significa muy fructífero. O sea, amado hermano, que este personaje tenía promesas. Solamente ahí, amados hermanos, en los nombres que estamos viendo, podemos ver la cantidad de promesas que él tenía. En primer lugar, vivía en la casa del pan. La casa del pan, siempre va a haber pan. Probablemente hay escasez en algún momento, pero siempre va a haber pan. Eso es lo primero. Él se fue de la casa de pan para irse a la tierra de Moab. Grave error. Vamos a ver por qué. Pero después, amados hermanos, Efraín es otra de las promesas. Efraín significa muy fructífero. La primera lección que vamos a agarrar aquí del libro de Ruth es esta. No te vayas del lugar donde Dios te plantó. No te vayas. Ni porque las cosas se pongan muy duras. Cuando Dios te ha plantado en un lugar, Él sabe por qué lo hizo. No abandones el lugar donde Dios te plantó. Ahora, lo vamos a ver aquí también en la próxima clase, creo que yo lo tengo. Amados hermanos, no estoy diciendo de que es malo moverse. Lo que estoy diciendo es moverse cuando Dios no ha hablado. Cuando Dios te planta en un lugar, Él sabe por qué te plantó en cierto lugar. Permanece ahí. Así como Elías, cuando Dios lo mandó al arroyo aquel de Kerit, al arroyo de Kerit, se secó el arroyo, pero no te das cuenta de que Elías comienza a agarrar maletas y comienza a buscar un lugar donde vivir. No, amado hermano. Aunque el arroyo se secó, él esperó las próximas instrucciones de Dios. Así debe de ser con todo cristiano. Nosotros no podemos movernos por vista. Tenemos que movernos cuando oímos la voz del Señor. Amén. Ellos en Belén tenían herencia. Ahí se les había dado, amados hermanos, sus tierras, y esas tierras se las podían pasar a sus parientes. Tenían una herencia. Según el testimonio de Noemí, ellos tenían bendición. ¿Por qué? Porque Ruth 1:21 dice, yo me fui llena, dice Noemí. Ya no me llames Noemí, dice, llámame Mara, porque yo me fui llena de este lugar. Entonces, eso declara, amados hermanos, que ellos tenían bendición. Amén. Pero también, démonos cuenta que Elimelec decidió huir de la disciplina que Dios había traído sobre el pueblo. En lugar de ser alguien que ayudaba al pueblo a regresar a los caminos de Dios, decidió darle la vuelta al pueblo, a Dios, e irse a otro lugar. Huyó de la disciplina de Dios.
¿Por qué? Porque dice ahí en esos versículos, hubo hambre en la tierra. ¿Sabemos de qué? Esa fue la disciplina que Dios trajo. ¿Para qué la trajo? Para que ellos se volvieran a Dios, no para que se alejaran más de Él. Amén. Y nos damos cuenta que involucró a toda su familia en su decisión. Y las cosas solamente empeoraron, no mejoraron. Primera de Corintios nos dice esto, capítulo 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Amado hermano, no somos nosotros los que decidimos qué parte del miembro quiere ser. No somos nosotros. Es Dios el que ya decidió qué parte del cuerpo quiere ser. Cuando tú quieres quedar en algo que Dios no ha dicho, te vas a terminar frustrado. ¿Por qué? Porque Dios ya colocó los miembros en donde Él quiso, pero también ha plantado a ciertas personas en ciertos lugares, porque ahí los va a usar Dios. Entonces es importante no te vayas del lugar donde Dios te plantó. Esa es la clave en esta enseñanza. Y dice Proverbios 27:8, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Amén. La próxima semana terminamos el libro de Ruth. Quería darte una pequeña introducción y te invito, amados hermanos, que no te pierdas la clase de la próxima semana. Que Dios te bendiga. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.